que no habéis estado escuchando las predicaciones anteriores, estamos en Segunda de Tesalonicenses, un ciclo que estamos haciendo y que hoy justo se cierra. Hoy es la última predicación sobre Segunda de Tesalonicenses, ¿no? Y nos tocaría en el capítulo 3, del 1 al 5, y voy a leerlo. Nos dice así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine a vosotros vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amén. Pues, como siempre suelo comentar, ¿no? Cuando me toca predicar, ¿no? Pues tiene siempre un tiempo de preparación, ¿no? Está buscando al Señor, ¿no? Y en esta predicación me he estado haciendo como, digamos, unas reflexiones a mí mismo. Por otro lado, he estado orando, ¿no? Intentando ser muy honesto delante del Señor, poniéndome en oración delante de Él, ¿no? Y me suele pasar siempre, ¿no? Cuando me toca compartir la palabra, ¿no? Pues me siento en esa debilidad, y no solo hoy, sino cuando me pongo delante del Señor, ¿no? Y digo: Señor, por un lado, ¿quién soy yo, no? ¿Quién soy yo? ¿Y cuánto me falta, no? Para poder transmitir de parte del Señor lo que el Señor en su palabra nos dice. Es simplemente transmitir con la fiabilidad más posible lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Por medio de la palabra. Y en esa debilidad, pues es que estos días, estos tiempos aquí atrás, pues he estado delante del Señor diciendo: Señor, pues que se cumpla tu voluntad y habla a nuestros corazones, háblame a mí el primero, para luego poder transmitir su palabra a vosotros, a su iglesia, ¿no? Y me gustaría, pues, así por encima, y sobre todo para los que no habéis estado en las predicaciones anteriores, pues compartir un poco lo que nos han compartido nuestros hermanos, ¿no? Y nuestro hermano Ángel nos habló que siempre debemos de ser agradecidos. Nos habló de la segunda venida y nos habló de la importancia de la oración y sobre los dones espirituales que no se pueden aprender. No son dones que se pueden aprender, sino solo Dios los da, ¿no? Luego nuestro hermano Miguel Ángel nos habló sobre la victoria de Cristo, sobre el poder del mal, de buscar siempre la verdad en la palabra de Dios, y que si fuéramos como los de Berea, ¿no? Que profundizaron en la palabra y examinaron para ver si lo que les decían era verdad, ¿no? Nuestro hermano Javier nos habló que en Tesalonicenses era la carta de un pastor, y la dividió en 3 partes: la acción de gracias, la exhortación y la plegaria y ruego. Y nos habló sobre los hermanos difíciles, ásperos, sin filtros, que muchas veces trabajan nuestra paciencia. Luego, por último, nuestro hermano David, la semana pasada, nos habló sobre el propósito de la predicación, que no es otro que transformar la vida de los creyentes. Y nos habló sobre la enseñanza de los apóstoles, sobre lo que el apóstol Pablo decía y enseñaba sobre los ociosos y sobre el ánimo para los fieles, ¿no? El apóstol Pablo les enseña que usen sus manos para trabajar y que se cansen de hacer el bien. Así me lo transmite un resumen de lo que nuestros hermanos nos trajeron, ¿no? Y en esta mañana, pues, aparte de lo que he leído, voy a enfatizar en 2 versículos, en el primero y en el segundo, ¿no?
Y como os digo, pues me he hecho una serie de reflexiones, ¿no? Más que una predicación, he estado reflexionando, ¿no? Con el Señor, con su palabra, ¿no? Hasta qué punto, pues, lo que nos pone aquí y lo que hemos estado viendo en estas semanas, pues lo ponemos en práctica, ¿no? Con nosotros mismos. Y dice así el primer versículo: por los demás, hermanos, y en otras versiones dice finalmente, o por último, por los demás hermanos, o finalmente y por último, después de todo lo que nos han estado enseñando y transmitiendo nuestros hermanos por medio de su palabra, finalmente o por último, y nos dice: orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Pablo, Silas y Timoteo, en el versículo 11 del primer capítulo, oran por los tesalonicenses para que sean tenidos por dignos de su llamamiento y que cumpla su propósito en ellos. Vemos que Pablo y Timoteo y Silas oran por ellos, ¿no? Para que el Señor cumpla su propósito en ellos. Y en este primer versículo podemos ver la humildad tanto de Pablo como de Silas y Timoteo, que les piden oración a aquellos que por medio de su palabra se han convertido, ¿no? Y le muestran su humildad: orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Le dan mucha importancia a esa oración, no porque Pablo sea el apóstol que es y lo que hizo por medio de su vida, ¿no? Y todo lo que arriesgó por medio del llamamiento que el Señor le había hecho a lo largo de su vida, ¿no? Sino que pide oración a esas personas que por medio de ellos se habían convertido. Orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada y que tenga fruto. El fin es que tenga fruto, no porque nos movamos o prediquemos, no, que la palabra del Señor sea glorificada. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que haya conversiones y que dé fruto la palabra, ¿no? ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué podemos ver? Lo primero que nos dice, ¿no? La importancia de la oración. Pablo le estaba dando mucha importancia a la oración. No estaba haciendo nada por sus propias fuerzas. Y estaba pidiéndoles a estos hermanos que oraran. Que no era suficiente el poder predicar y el expandir el Evangelio, sino que estuviera respaldado por esa oración, no de los hermanos. Era muy importante para Pablo, ¿no? Ahí vemos la humildad de ellos, ¿no? Al pedírselo a estos hermanos, ¿no? Ellos eran muy conscientes de la necesidad que tienen del poder y de la gracia de Dios. Vuelvo a repetir, no solo predicar la palabra, sino que el poder de Dios por medio de esa predicación esté, ¿no? Y por eso la importancia de esa oración. Son muy conscientes de su debilidad y de su flaqueza, ¿no? Y aquí es donde empezaba a hacer yo conmigo mismo esas reflexiones y me gustaría compartirlas con vosotros para, si opináis lo mismo que yo, bien, y si no, pues yo las comparto con vosotros, porque tanto con el Señor en mi oración lo hacía, ¿no? Y decía: Señor, ¿en qué punto estoy? ¿En qué punto estoy? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me cuesta tanto hacer esto? ¿No? La oración es el reconocimiento íntimo, profundo, de saber quién es Dios. Eso está claro. Cuando nos ponemos delante de Dios, le estamos reconociendo. Un reconocimiento íntimo y profundo. No podemos, cuando nos ponemos delante de Dios, hacer una oración superficial, sino tenemos que ser muy conscientes quién es Él y quién somos nosotros, ¿no? En la oración traemos nuestro verdadero yo ante Dios, ante Él. Es una actitud de reverencia, de sumisión, de humildad. Nuestras máscaras se caen. No sé si es así con vosotros, pero mis máscaras se caen cuando me pongo delante del Señor a orar. Nuestra prepotencia se desmorona. Lo que nos creemos a veces se cae abajo cuando nos ponemos delante del Señor. Se cae. Nos damos cuenta que estamos desnudos y que además no podemos ocultar nada. No nos podemos ocultar. No podemos ser hipócritas. Podemos ser a veces hipócritas, porque a veces, hermanos, y personalmente yo lo confieso, a veces delante de los hombres, ¿no? A veces queremos ser lo que no somos,
pero delante del Señor no nos vale. No podemos ser hipócritas. Estamos desnudos, no podemos ocultar nada. Todo está a la vista delante de Él. Y eso son nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestros hechos. Por eso dependemos tanto de la gracia de Dios, de su obra de redención por nosotros. Y es ahí, justo en ese punto es ahí, y esto lo veía en estas semanas delante del Señor en oración y leyendo su palabra, es viendo nuestra debilidad, viendo mi debilidad, no solo para poder compartir delante de vosotros, sino en mi propia oración delante del Señor, ¿no? Cada día, ¿no? Pero es ahí en esa debilidad donde Dios obra, que Dios nos bendice, que Dios cumple su plan y su propósito en nuestras vidas, en esa debilidad. Como decimos, Señor, o me ayudas tú o no puedo avanzar. Y sigo con mis reflexiones, porque las hacía delante del Señor. ¿Por qué nos cuesta tanto orar? Señor, ¿por qué me cuesta tanto orar a veces? ¿Por qué nos cuesta tanto orar? La oración es una guerra espiritual contra nosotros y en nosotros mismos. Eso veía yo en mí y eso veo en mí. Es una guerra espiritual con nosotros mismos y en nosotros mismos. Una guerra que tenemos de orar, de no orar, de interceder, de no hacerlo. ¿Y por qué no lo hacemos, no? Y por eso necesitamos su gracia para que nos libere del dominio de nuestros propios corazones egoístas. Cuando no oramos, estamos siendo egoístas. Nos creemos que podemos hacerlo todo. Necesitamos la ayuda de aquel a cual oramos. ¿Por qué oramos tan poco? ¿Por qué oro tan poco? Era mi reflexión delante del Señor. Tenemos tiempo para tantas cosas durante 24 horas al día. Tenemos. ¿Y por qué oramos tan poco? Y bueno, hablo en general a toda la iglesia. Y el que esté haciendo otra cosa, lo contrario, que sí esté dedicando muchísimo más tiempo al Señor a orar, pues gloria a Dios, ¿no? Pero el primero que me meto soy yo y lo suelto en el aire, ¿no? Tenemos tiempo para tantas cosas, 24 horas al día. ¿Y cuánto le dedicamos a orar? Jesús en Getsemaní lo descubrió con sus discípulos. Se fue con 2 discípulos, los demás los dejó un poco apartados y les pidió y les rogó que oraran. Jesús le estaba pasando en ese momento muy mal, le estaba pasando muy mal, sabía lo que le esperaba y les pidió oración. Durante 3 veces fue y les dijo, orad, por favor, orad. Y las 3 veces llegó y les vio durmiendo. Y descubrió pues cómo eran los discípulos, cómo somos en general las personas, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto orar? Fijaros qué cuadro, qué momento tan difícil que el Señor estaba pasando y los discípulos, como hombres, como nosotros, se dormían. No les estaba preocupando. No sé si les preocupó algo o no, pero se durmieron. Y el Señor Jesús ya la 3.ª vez le dijo, venga, levantaros, que hoy vienen ahora mismo, vienen a arrestarme, ¿no? A detenerme, ¿no? Y sigo con esa reflexión. La oración es una lucha, es la carne contra el espíritu y requiere esfuerzo, no nos viene dado, no nos levantamos de repente y bueno, y nos entra un entusiasmo y unas ganas de orar. No es así, somos hombres, somos carne y hay una lucha. Jesús ya lo dijo, que el espíritu está dispuesto, pero la carne no. Y es una lucha espiritual, la carne contra el espíritu. Requiere esfuerzo, la oración nos llama a negar nuestro yo, la confianza en nuestras fuerzas, nuestro poder hacer las cosas por nosotros mismos, nuestra suficiencia, nuestro ego. Es así. Cuando no oramos por nuestras vidas, por nuestras familias, por las circunstancias, cada día, es porque estamos confiando en nuestras propias fuerzas. Es así. Es así como yo lo veo. Y es así como yo oraba al Señor. Y al final os contaré el resultado de esa oración y lo que pasó, ¿no? Nuestra falta de oración es porque nos creemos suficientes, totalmente capaces de llevar nuestras vidas, nuestros asuntos, nuestras circunstancias, llevarlas a buen puerto, sin su mano, sin la ayuda de Dios.
Eso es lo que pasa cuando no oramos. Lo estamos solucionando nosotros. Lo estamos solucionando nosotros. Es así. No hay otra. Y me pongo aquí, no nos engañemos. Y me decía a mí mismo, no te engañes, Vicente, no te engañes. Cuando estás haciendo las cosas por ti mismo, cuando no estás dependiendo del Señor, cuando estás tirando tú solo para adelante sin la ayuda de Dios, te estás engañando. Y así era. Y así es. Necesitamos que Dios, por medio de su gracia, nos haga ver esto. Porque si no lo vemos, estamos perdidos en ese sentido. Seguiremos haciendo las cosas en nuestras fuerzas. Poder ver nuestra condición de total debilidad, de imposibilidad, de hacer nada de su obra en nuestras propias fuerzas. El Señor nos tiene que mostrar eso. Nuestras propias fuerzas en la carne. Y poder llegar a expresarnos como el apóstol Pablo, cuando después de darse cuenta quién era y las cosas que quería hacer no las hacía, sino que hacía las cosas que no quería hacer. Llegó a un punto de exclamar, miserable de mí, miserable de mí. A ese punto llegó el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en esa oración, escuchar al Señor decirnos, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es ahí, en esa debilidad, donde somos llevados por el Espíritu, donde el Señor nos muestra su mano, por la gracia de aquel que siempre está dispuesto. Siempre está a la puerta, esperándonos, con su amor y con su paciencia. Es cuando vemos nuestros límites, nuestras fallas, nuestros pecados, nuestra imposibilidad, que comprobamos por el Espíritu que Él se deleita en nosotros. Cuando llegamos a ese punto, donde decimos, Señor, ayúdame, es que vemos su gracia y su misericordia, y Él se complace en esa actitud, en nuestra debilidad. Y nos llena de gozo, y nos muestra su presencia. Y hermanos, yo creo que todos lo hemos experimentado. Estar en su presencia es lo más bonito que nos puede pasar. Descansar en Él es lo más tremendo que nos puede pasar. Como el salmista que dice, mejor es estar un día en tu casa, en tu presencia, que 1000 años fuera de ella, ¿no? En esa debilidad es cuando el Señor nos hace darnos cuenta de lo importante que es que Él está a nuestro lado, que Él sea el que nos ayuda, que Él sea el que soluciona nuestras vidas, el que nos imparte gozo. En esa debilidad es cuando vemos nuestros límites. Es cuando estamos en debilidad, vemos nuestros límites. Nos damos cuenta que no podemos. En esa condición, confiando en sus fuerzas y en su poder, podemos hablar, testificar a los que nos conocen a Cristo. Y es ahí donde hay Cristo. Cuando vamos en esa debilidad y confiando en el poder de Dios y en la fuerza del Señor, es donde Cristo añade a su iglesia a los que han de ser salvos. No por nuestras fuerzas, hermanos, no por nuestras fuerzas. Ahí donde la palabra corre y es glorificada. Porque cuando la palabra es glorificada es cuando los inconversos, las personas que no conocen a Cristo, se convierten y ahí glorifican a Dios. Y cuando su palabra es glorificada, eso es lo que significa. Cuando oramos y solo nuestra confianza está en Él y en sus manos. El versículo 2 nos dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, no es de todos la fe. Y aquí también reflexionaba y pensaba, ¿no? Y en muchas ocasiones, no sé si a vosotros habrá pasado lo mismo, escucho mucho a muchos hermanos decir, estamos en una situación, estamos en un mundo, en unos tiempos aquí en España, qué difícil,
¿Cómo se está poniendo la cosa? No sé si vosotros lo habéis escuchado. ¿Cómo se está poniendo la cosa? Bueno, el Señor tiene que venir pronto, porque esto es insoportable. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está todo, no? Escucho esto, ¿no? Muy bien, pues lo importante que es conocer el contexto, ¿no? Y el contexto que se encontraba aquí el apóstol, los apóstoles, los discípulos, era muchísimo peor que el contexto nuestro. Gracias a Dios, aquí en España, y estoy hablando de España, tenemos todavía libertad y podemos predicar el Evangelio y podemos salir a la calle y podemos hablar con nuestros vecinos. Y no nos pasa como los textos que voy a leer ahora, que en este contexto Pablo habla, y orad también para que seamos librados de los hombres perversos y malos. Y yo reflexionaba, ¿qué quiere decir aquí Pablo? ¿Qué le estaba pasando, no? Los hombres perversos y malos. Y para ello voy a leer unos capítulos de Hechos que cuadran con lo que aquí Pablo estaba diciendo a los tesalonicenses. De hecho, en uno de los puntos que le pasa lo que voy a leer a continuación es en Tesalónica, ¿no? Vemos en Hechos 17, y no hace falta que lo leáis, yo lo leo, 17, 4, 6, estaban Pablo y Silas predicando en Tesalónica. Y dice así, y algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública y organizaron una turba y alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraron sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, esos que han trastornado al mundo han venido acá. En Hechos 14, del 1 al 7, Pablo y Bernabé estaban en Iconio y nos dice así, aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como griegos. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales, prodigios, por medio de sus manos. Pero la multitud de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y cuando los gentiles y los judíos, con sus gobernantes, prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia. Fijaros qué situación. Predicaban, el Señor hacía prodigios y milagros, pero la gente les esperaba para apedrearlos, para cogerlos, para apedrearlos y arrastrarlos y matarlos. Esas eran sus intenciones. Pues un poquito más para adelante, Hechos 14, 19 a 22, dice así, pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, ya los de donde habían estado antes predicando, no se conformaron con eso, sino que a continuación dice, pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Fijaros a qué punto. Fijaros el contexto nuestro y el contexto de entonces. Lo apedrearon y pensaban que estaba muerto. Fijaros, un apedreamiento, como se daban en esos días. Ese es el precio que pagaban los apóstoles, ese es el precio que pagaban los discípulos de Jesús en ese entonces, de ser apedreados, de ser torturados, de ser encarcelados y de ser matados, como al final pasó con todos, ¿no? Es el contexto y es para que veamos el contexto de nuestros tiempos hoy, ¿no? Cuando decimos, tenemos que dar gracias a Dios porque aquí en España hoy en día tenemos libertad y podemos adorar y alabar al Señor y testificar, pero yo creo que sí nos falta la oración, ¿no? Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio
y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos. Fijaros, siguieron predicando después de lo que Pablo había vivido y dice que fortaleciendo los ánimos de los discípulos, después de haber estado casi muerto, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Se lo estaban dejando clarito. No estaban diciendo, como hoy nos puede decir el Evangelio de la prosperidad. No, todo nos tiene que salir muy bien. Todo, y económicamente, y muy buenas casas, y muy buenos coches, y la vida, vamos. ¿Por qué? Pues porque por la prosperidad, todo nos tiene. No, estaban siendo muy claritos, hermanos. Hermanos, vosotros lo habéis visto lo que nos han hecho, habéis visto por donde hemos pasado y por donde estamos pasando, pero es que es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. No les estaban engañando, no les mentían, hermanos, esto es así. Esto es así. Ahora necesitamos al Señor y su poder que esté con nosotros, ¿no? Orar para predicar el Evangelio, que la palabra corra y sea glorificada. Es decir, que dé fruto, y que los incrédulos vengan al conocimiento de la verdad, a los pies de Cristo, como así pasó con los tesalonicenses, y como así pasó, hermanos, con nosotros. Quien nos predicó fue fiel al Señor y a la Escritura, y el Señor lo usó por medio de su Espíritu Santo. Por eso estamos hoy aquí, porque un día alguien nos habló del Señor, y el Señor le respaldó, y el Señor nos salvó. Gracias a Dios por esos hermanos. Sin oración podemos hacer infinidad de campañas. Y no sé vosotros, pero yo, hermanos, sí lo he visto. Aquí en España durante muchos años. Podemos hacer infinidad de campañas evangelísticas, cantidad de eventos. Muchas veces hacemos eventos por todos los lados. Y venga este evento, y venga el otro, y venga no sé cuánto, y venga. No digo que esté mal, cuidado. Pero siempre que sea la voluntad de Dios y que el Señor esté ahí en medio de ello, ¿no? Tantas cosas que se nos ocurren, pero sin oración no hay fruto. Si no estamos ahí detrás orando, no va a haber fruto. Si no estamos dependiendo del Señor continuamente, no va a haber fruto. Por muchas campañas que hagamos, por muchos, yo que sé que hagamos, por mucho, si no estamos poniendo esos momentos de una manera íntima, profunda delante del Señor para que el Señor haga su voluntad, no va a haber fruto. Y orar para que Dios nos libre de los hombres malvados, para que nos libre del mal, del maligno, dice en la palabra, en el original, para que nos libre del maligno y de este mundo que cada vez es más indiferente a Dios. No sé si os pasa a vosotros, a mí sí me pasa. Hablando a veces con la gente, ser compañeros, pueden ser vecinos, pueden ser, les hablas y a mí me han llegado a decir de todo. ¿Qué me estás contando, Vicente? Eso es un cuento. En el siglo XXI, me decía una de mis jefas, en el siglo XXI me estás hablando de Dios. ¿Qué me cuentas? Pero vamos a ver, me veían raro, pero ¿tú de dónde has salido? ¿Pero tú de dónde has salido? Ese es el pensamiento del mundo. Porque el Evangelio para el mundo es locura. Por eso necesitamos confiar en el Señor y en su poder, porque ese es el Señor el que por medio de su gracia y su poder toca los corazones. Por mucho que digan, ¿tú de dónde has salido? Hoy en día, en el siglo XXI, si Dios no existe, ¿qué me estás contando? El poder de Dios es el que toca los corazones y lo necesitamos por medio de la oración. Pero si nos creemos autosuficientes, con nuestra labia, por mucha labia que tengamos, ¿no? Nuestro conocimiento, tenemos un conocimiento, hemos estudiado teología, hemos estudiado de todo, hemos leído no sé cuántos libros, somos muy sabios ya, tenemos un conocimiento ya, una sabiduría. Vale, pues por mucha labia, mucho conocimiento, no vamos a hacer la obra del Señor, sino es por medio de su gracia y de la oración y confiando en su mano. Siempre vamos a fracasar, continuamente. ¿Y qué pasa? Que caeremos en el desánimo de decir, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Todo está muy frío, todo está muy mal, qué mal está este mundo. Necesitamos al Señor en oración y en ruego para no engañarnos a nosotros mismos.
Solo mediante la oración y el poder de Dios para salvación y su gracia es que podremos llevar a cabo su obra y que haya mucho fruto. Y por último me gustaría leer en Corintios, 2 de Corintios 12, 9 y 10. El contexto anterior es muy bonito, pero no quiero extenderme más, con lo cual solo voy a leer 2 de Corintios 12, 9 al 10. Aquí estaba hablando Pablo, ¿no? Por las cosas que había pasado. Y dice, y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice a continuación, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es lo que, hermanos, os he querido transmitir esta mañana, ¿no? Que el Señor nos tiene que llevar a ese punto de ser muy conscientes de que no somos unos prepotentes, de que en nuestras fuerzas no podemos hacer nada en nuestras fuerzas, pero solo al vernos en esa debilidad es cuando podemos acudir al Señor. Solo al vernos en esa debilidad es cuando nos levantamos por la mañana y nos ponemos delante de Él y decimos, Señor, te necesito para este día. Y mira lo que está pasando con mi familia, y mira lo que está pasando en la iglesia, y mira lo que está pasando aquí. Y Señor, te doy muchas gracias por esto y por esto y por esto. Es una de las cosas que últimamente estoy enfatizando, dar gracias, dar gracias. Después tenemos tiempo para pedir, pero dar gracias por todas las cosas que el Señor hace. Amén.